Conocer y considerar los aspectos cognitivos es central en el interés de desarrollar las habilidades metacognitivas. Es decir, aprendo mejor cómo aprendo si logro acercarme a conocer qué son los procesos cognitivos y cómo funcionan, y cómo uso estas capacidades en mí misma. Esta propuesta es ideal e imposible de alcanzar como objetivo propio. Sin embargo, se propone como un objetivo de progreso gradual y que se asocia al desarrollo personal, al conocerse uno mismo y en relación a los propios procesos de aprendizaje durante y a lo largo de toda la vida. El área de los aspectos cognitivos del aprendizaje es tan amplio que solo enfatizaremos algunos conceptos que nos permitan comenzar a pensarnos en relación a ellos. La invitación siempre es a profundizar y ampliar el aprendizaje sobre la materia presentada desde el interés y la inquietud personal. Dentro de ellos, conocer, por ejemplo, qué es el pensamiento crítico y cuestionarnos si lo estamos desarrollando y utilizando como nivel de pensamiento en nuestros aprendizajes bastaría para dar cumplidos los objetivos del presente curso. Aunque ya sabemos que aprender es una actividad compleja, involucrando factores diversos, en este módulo nos centraremos en los procesos cognitivos, entendidos como todas aquellas operaciones que ocurren a nivel mental mientras estamos aprendiendo. A los factores cognitivos los llamaremos indistintamente operaciones mentales u operaciones del pensamiento. Un alcance práctico tiene relación al estudiar con cuidar las fuentes donde se busca la información para aprender. Por ello, es importante que estas fuentes sean confiables y que proporcionen evidencias o pruebas de lo que se está aprendiendo. Cuidar las fuentes de información para aprender debiera recordar hacernos preguntas tales como las que planteamos en esta lista de cotejo. Recordemos que estudiar no es equivalente a aprender. Estudiar es una actividad cuyo objetivo busca aprender. Por su parte, aprender es ser capaz de reproducir y utilizar esta información nueva. Aprender a la base se relaciona con una disposición o actitud, donde relacionamos nuestros conocimientos previos con nuestros conocimientos nuevos y donde utilizamos continuamente preguntas y cuestionamientos sobre lo que estamos aprendiendo. Mientras aprendemos, a nivel cerebral ocurren muchos procesos mentales que se entrelazan entre sí y a una gran velocidad. Mientras se estudia y aprende, a nivel de neurotransmisores participan diversas sensaciones asociadas a movimientos químicos internos. Al aprender, le acompaña una sensación de desafío, de adquisición de nueva información y de asimilación de esta. Y en ese momento participa la noradrenalina. Junto a ello aparece una actitud lúdica, de juego, de entretención, y en ese momento lo que se segrega es dopamina. Se acompaña también de una búsqueda al alcance de un objetivo o recompensa asociada a una sensación de satisfacción personal cuando se aprende, y en ese momento participa la serotonina. El funcionamiento cerebral es bastante complejo durante un proceso de aprendizaje. Como es complejo, es muy interesante. Puedes investigar en algunos estudios el funcionamiento cerebral, si es de tu interés. Es impresionante la capacidad del cerebro humano y la complejidad de su funcionamiento. Entre las operaciones mentales que ocurren mientras estudias y aprendes, hay algunas de ellas que nombraremos acá. Presentan distintos niveles de complejidad, pero es importante conocer algunas y reflexionar sobre cuánto tú las identificas y conoces en ti mismo. ¿Será lo mismo para ti analizar que clasificar? Por ejemplo, ¿las puedes diferenciar? Para aprender, siempre es importante comenzar por lo más fácil. En ese sentido, un buen ejercicio es buscar con precisión qué significa, qué consiste cada una de estas operaciones mentales. Lo puedes comenzar buscando en un diccionario. Acá nos centraremos en una operación mental en particular. Conoceremos qué es la comparación. Comúnmente nos piden comparar dos elementos. ¿Qué significa eso? Al comparar, sin embargo, podemos identificar errores frecuentes que se cometen cuando ejercitamos esta operación mental. Por ejemplo, presentamos en verdad con detalle semejanzas y diferencias entre dos conceptos o elementos. Por una parte, comparar significa
pensar y buscar todos aquellos aspectos en que se parecen los dos conceptos o elementos presentados. Además, hay que buscar todos aquellos criterios en que estos dos conceptos o elementos se diferencian. Otra operación mental utilizada frecuentemente es la instrucción de inducir. De hecho, es un concepto que usan los profesores de cotidiano, asumiendo que los estudiantes o receptores conocen y manejan la definición de qué es inducir. Muchas evaluaciones, los alumnos presentan errores porque no manejan o conocen los conceptos utilizados en los enunciados o instrucciones y suelen cometer errores desde la falta de comprensión de la tarea solicitada. En este esquema presentamos algunos errores frecuentes que se producen cuando se solicita la instrucción de inducir. Presentamos algunas sugerencias para enfrentar la petición de realizar una inducción. Por ejemplo, un primer paso es aclarar el concepto, diferenciar qué es un hecho de una interpretación, buscar regularidades o relaciones entre los casos, formular una conclusión y comprobar esa conclusión posteriormente. Si te fijas, cada uno de estos pasos solo está aludiendo al proceso mental de inducir. Por ejemplo, si nos pidieran el ejercicio de inducir sobre vivencias afectivas, podríamos tomar los siguientes casos. Podríamos observar situaciones como choferes de la locomoción colectiva en un horario peak e imaginarnos que ellos están vivenciando afectivamente ciertas emociones. Podríamos pensar un estudiante en el casino almorzando y ponernos en el lugar de qué está sintiendo. Podríamos inducir qué siente en ese momento. O personas esperando en una cola a la cierre de un banco. Diversas situaciones de alumnos frente a un examen. Pacientes en la sala de espera de un hospital. O, por ejemplo, la recepción de un familiar en un aeropuerto. A partir de estos casos podemos pensar y reflexionar qué está pensando cada uno de ellos y en este caso sintiendo, y podríamos abordar el concepto de vivencias afectivas. Los estudios de educación superior son muy exigentes. Esto se relaciona con que los estudios universitarios plantean como objetivo el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Es decir, propone una formación académica dirigida a un alumno donde, en el mejor de los casos, use su pensamiento crítico, la capacidad de ser un aprendiz mentalmente activo, inquieto, curioso, participativo, que asocie su aprendizaje presente con el pasado, que cuestione lo que aprende y, sobre un estudio profundo y consciente, sea capaz de generar una opinión propia y fundamentada. Una forma de asegurarse estar utilizando el pensamiento crítico es plantearnos preguntas frecuentes como las que presentamos a continuación frente a la lectura y estudio de un texto o un artículo. Por ejemplo, si estamos enfrentados a leer y estudiar un capítulo de un libro, ¿seremos capaces de contestar estas afirmaciones? Frente a una sesión de estudio, también podemos utilizar nuestras habilidades cognitivas y para ello podemos ejercitarnos identificando, por ejemplo, qué planificación estamos haciendo, qué y cuánto vamos a aprender. Estas consultas y estas preguntas son reflexiones personales que nos hacemos sobre el funcionamiento de cómo estamos estudiando más allá de los contenidos que vemos. En una sesión de estudio podemos seguir confirmando cómo avanzamos en nuestro funcionamiento. ¿Está saliendo como yo esperaba? ¿Recuerdo la mayor parte de la materia? ¿Estoy realmente comprendiendo? Y finalmente pensar, ¿he hecho un buen trabajo? Podemos entonces evaluar nuestra sesión de estudio. Una información que te ayudará a organizarte mejor es conocer que a nivel cognitivo, si bien la capacidad humana de aprendizaje es inmensa, es importante recordar que debemos cuidar ciertas limitaciones. Por ejemplo, esta curva del olvido que presentamos da cuenta de que es necesario y más efectivo tener hábitos regulares de estudio, que se estudia día a día y no solo el día previo a una evaluación. La retención de la memoria sobre una clase, por ejemplo, decae después de 8 horas de estar enfrentado a los nuevos conocimientos. Es decir, con hábitos de estudios regulares,
antes de una clase, después de una clase, recordaremos y profundizaremos lo aprendido y haremos de este un aprendizaje que permanezca en el tiempo. Si no efectuamos repasos o sesiones de estudios frecuentes, lo visto en una clase al cabo de un mes se pierde completamente. En las sesiones de estudio también es importante recordar que nuestro tiempo de concentración mayor solo bordea aproximadamente los 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces necesitamos organizar sesiones considerando descansos breves, periódicos, y recordar que este periodo de concentración máxima es similar a como refleja la imagen una pila que se descarga y recarga en su motivación periódicamente. En forma personal y según tu interés, puedes desarrollar ejercicios de ciertas operaciones mentales, por ejemplo, el uso de la memoria. A continuación presentamos imágenes que tú puedes observar por un minuto. Luego las tapas y escribes cuántas de estas imágenes recuerdas. ¿Cuántas de estas imágenes recordabas? En promedio se recuerdan entre 9 y 11. Si recordaste más de 11 imágenes, estamos hablando de una buena memoria a corto plazo. Puedes haber recordado menos y eso no significa nada como problema tampoco. Solamente significa que estamos conociéndonos cómo funcionamos. Este módulo tuvo como objetivo reconocer la importancia de los procesos cognitivos, identificarlos y conocerlos en relación a uno mismo. Te invitamos a continuar con el curso en el siguiente módulo que tiene que ver con los factores emocionales que influyen en el aprendizaje.